Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el doctor en ciencia política, Cristian Zamorano, apenas algunos minutos después que terminara la cuenta de gestión del presidente Gabriel Boric. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame un poquito tu primera impresión, así si hubiese que hacer un titular, un lead, como decimos en periodismo. De manera irónica o no, yo diría que del discurso fue bien preparada. Encontré que no olvides que estamos asistiendo a un desempeño por una persona que es novato, que tiene una trayectoria política muy corta, en realidad, para llegar a tal instancia, y cada aparición del primer mandatario siempre está sometida a juicios a veces muy feroces. ¿Por qué justamente es la primera vez? ¿Por qué es joven? Porque en algunos despierta muchas dudas, y yo creo que por su primer discurso en estas condiciones, yo creo que estuvo el resultado bastante positivo, porque recogió las mayores inquietudes que se pueden percibir a través de las encuestas, como también un poco del diario vivir. Sí, hizo la pega, Gabriel Boric, Eso. Cristian, hizo la pega y la hizo bastante bien al parecer, porque también hizo mención a otras cuentas públicas y eso, cierto, da cuenta, digamos, de que de alguna manera revisó, cierto, cuentas públicas de otros presidentes, hizo algunos, cierto, relaciones de la actualidad que vivimos hoy con otros momentos Sí. de la República. Y eso me llamó la atención porque es la primera vez que lo hace un presidente, por lo menos en los últimos años. Sí, pero mira, recogiendo lo que tú dices, que percibí exactamente lo mismo, tiene un poco este gobierno también la impronta que instala Boric, Gabriel Boric, como Camila Vallejo, como George Jackson, tiene esta impronta, tiene las virtudes de sus defectos. ¿Y cuál es el defecto que se le reprocha a estos dirigentes, a estos políticos? De ser muy escolares, muy estudiantil en su manera de actuar, Mm. pero también en el modus operandi que ellos aplican en este tipo de oportunidad, también es estudiantil, pero acá eso le da un valor agregado a la intervención. Son estudiosos de algún modo. Y en ese tipo, en la elocuencia, yo creo que igual tienen un estilo que ya han implementado y que tiene que ver con conocimiento, con referencias históricas, como marcar su trayectoria dentro de otra trayectoria más grande. Y yo creo que eso fue logrado. Y también en cuanto a la utilización de puntos de comparación, se vio un texto preparado y una intervención preparada. Que eso se traduzca por políticas pensadas y una praxis política mucho más elaborada que la que vimos, eso es otro debate. Pero por el momento, en esos puntos fijos, yo te hablo simplemente de lo que yo vi hoy día, sí, como tú dices, vi una impronta que daba lugar, que corresponde un poco a la impronta que él viene instalando desde hace ya muchos años. Sí, Cristian, de alguna manera da cuenta de una agenda, ¿cierto?, de su gobierno, porque prácticamente, ¿cierto?, lleva muy poco gobernando, era muy poco lo que podía contar de lo que había hecho, pero sí, ¿cierto?, entrega luces de lo que quiere hacer y de lo que quiere proyectar también más allá de su gobierno, en una Sí, agenda que ya, ¿cierto?, he estado leyendo ahí algunas reacciones, es bastante ambiciosa, digamos, abarca una sí. serie de temas. Yo creo que hoy en día hay tres temas que están en la agenda política y mediática, que son el tema del terrorismo, de lo que está pasando, esa guerrilla, porque yo lo calificaría como tal, lo que está sucediendo en el sur del país, el tema de la inseguridad, relacionado indirectamente al tema de la inmigración, y el tema del alza del costo de la vida, con el tema de la inflación económico. Y acá yo creo que se enfrentó a los tres temas. Yo creo que los dos últimos, que son lo que concierne a la seguridad pública y el asunto del precio de la vida, el costo de la vida en Chile, eso concierne a todos los habitantes del país, no simplemente a la gente del sur. Porque el asunto del sur, honestamente, objetivamente, pasado Concepción, ya no existe ese problema. Los dos que te cité sí conciernen a todos los chilenos. Y acá él anunció cambios muy ambiciosos en ese ámbito. Dijo que iban a conseguir un crecimiento en Chile, y que iba a ser sostenible sobre varios años, que eso va a permitir una reinversión en todas las reformas que ellos quieren realizar. Y la primera, la tributaria, que siempre el nervio de la guerra es el dinero. Yo creo que en ese sentido sí, son anuncios, pero ahí yo creo que lo que faltaría, y si bien la impronta es bonita, son tecnicismos, cifras y plazos. Porque eso les deja un flanco abierto a los que están sospechosos de que esto es solamente discurso y simplemente es palabra y no acciones. Yo creo que ahí quizás faltó agregar algo, pero la sensación que me dio es que
la referencia que tiene Gabriel Boric, si bien pareció que sea Allende el día de su inauguración, cuando empezó como presidente, cada vez más el tiempo pasa, más me da la impresión que su referente es Ricardo Lagos. De alguna manera, Boris recoge un poco y trata de generar esa impronta, según veo yo, ¿cierto? Porque anuncia, como te decía, cosas interesantes, ¿cierto? Novedosas incluso, y hay varias referencias también al norte. Hay Tarapacá, apareció en el discurso muchas veces, cosa que no ocurría antes con los otros presidentes, y está considerando, digamos, esta parte del país como una parte importante para el desarrollo de Chile. Sí, ojalá chorree un poquito más de que lo que sucedió con el cobre, porque obligatoriamente van a tomar en consideración el norte, sabiendo que él dijo que quiere que esta ola de crecimiento, esta dinámica de crecimiento que viene, se apoye sobre la investigación, y eso implica también energía renovable y todo eso. ¿Y qué región está concernida por aquello? Todo el norte del país. En ese sentido, Gabriel Boric por eso menciona el norte, porque hay un potencial de crecimiento acá, de desarrollo inclusive, en el norte del país. Entonces, Chile una vez más va a contar sobre el norte para poder mantener una tasa de crecimiento aceptable que permita realizar algunas cosas. Entonces, en ese sentido, cuando anuncia grandes obras, cuando tú me hablas del tren, me recuerda un poco las concesionarias de la autopista. Entonces, está en la impronta de Ricardo Lagos. Yo, hombre, porque tiene que vestirse de esa ropa. Yo, hombre de Estado, digo, la dirección va por acá. Reitero, lo que yo ahí sí pediría sería más detalle, porque apoyarse sobre la investigación, la tecnología, empresa con actividad con alta plusvalía, eso hay que detallarlo mucho más. Si no vaya a transformar el norte del país en la Silicon Valley, si no hay un programa bastante claro. Y yo creo que acá hay un problema de fondo que es la educación. Y yo creo que quizás ese fue el que estuvo un poquito olvidado, bien si se condenó el crédito naval del Estado, es todos esos proyectos bonitos. Si queremos apoyarnos sobre la innovación, hay que fortalecer la educación. Esperaban dos reformas importantes, Cristian, ¿cierto? Una es la reforma a las pensiones, que él ratificó, digamos, que va a enviar el proyecto de ley en agosto próximo, pero la otra es la reforma tributaria, que él aceleró y dijo que la va a enviar este mes, digamos. Entonces, ya se va a empezar a hablar, ¿cierto? Y hizo hincapié ahí en algunos temas, ¿cierto? Como es el impuesto a la riqueza. El ministro Marcelo ha dicho a la riqueza, no a los más ricos, digamos, que son conceptos distintos. Y hay una serie de temas que además están atravesados, ¿cierto?, por esta situación de Metrogas que conocimos hace pocos días, donde nuevamente, ¿cierto?, los abusos de alguna manera, ¿cierto?, torcerle la mano a la ley, dio cuenta de una situación que realmente es enojosa, por decirlo menos, para toda la ciudadanía. Digamos que grandes empresas, ¿cierto?, en este caso monopólicas, hagan uso y abuso, digamos, de sus atribuciones para vivir al fin del cabo, ¿cierto? A costa de la gente, que todo el mundo, digamos, no sé, consume en este caso el caso del gas. Mira, acá hay que romper un tabú y un paradigma. En Chile el que paga, el que gana mucho, no está todavía inscrito en su ADN, no tiene el chip en el cerebro que si yo gano más, tengo que pagar más impuestos. Por lo contrario, el que gana más siempre piensa que no debe pagar tanto porque aporta por otra vertiente, entonces el impuesto debe ser lo mínimo posible. Llegar a ese cambio de paradigma va a necesitar mucho trabajo. Y eso pasa, y eso se traduce por una reforma tributaria, que va sí que la riqueza o los más ricos, yo creo que sí, los más ricos deben pagar más. Para eso fue inventado el impuesto. Basta de leer simplemente el artículo 5, me parece, de la Declaración de los Derechos Humanos en 1789, que dice que uno participa al esfuerzo común en función de su remuneración, en función de su riqueza. Ese básicamente es el impuesto. No sirven para nada más que nivelar la cancha, y el que gana más tiene que pagar más. Eso va a encontrar mucha resistencia en Chile, pero si los medios de comunicación demuestran que los grandes grupos económicos hacen todo para pagar lo menos posible de impuestos, como hay muchos empresarios también que se dicen empresarios, pero que hacen fortuna haciendo negocio con el Estado, yo creo que si se destapa esa ollita, va a dar lugar a que quizás pase mejor esta reforma tributaria, por un lado, pero por otro lado también hay que ser honesto. El Estado, cuando dicen más impuestos, dicen más plata para el Estado, pero hay que ver también la ineficiencia que existe dentro del Estado también, y la falta de productividad. ¿Qué universidad estatal no está endeudada? Los servicios rinden verdaderamente lo que deben rendir, qué hospital público es realmente un ejemplo en el país. Entonces todo eso va de la mano también con el hecho que si hay más impuestos hay que mejorar y fiscalizar ahí también. Entonces tú ves que la problemática
más que los anuncios, lo importante son las bajadas. Y yo creo que ahí también hay un trabajo de fondo enorme. Por último, Cristian, ¿cómo ves tú este programa, este planteamiento al país que hace el presidente Boric, cómo se concatena, digamos, con el plebiscito del 4 de septiembre? ¿Es condición sine qua non, digamos, que gane el apruebo para que él pueda desarrollar su proyecto? ¿O sientes tú que si gana el rechazo, igual él va a tener, digamos, como se dice, agua en la piscina para desarrollar lo que ha planteado hoy día? Yo creo que no debe ligarse en todo caso. Yo creo que eso fue quizás un error de un inicio. No debe ligarse con el resultado del plebiscito, porque yo creo que hoy en día no se puede descartar, te reitero, una victoria del rechazo. Y yo creo que esta constitución, todo el mundo, aparentemente hasta la derecha, dice que hay que cambiarla. Entonces significa que habrá espacio para poder aplicar algunas reformas, que serán importantes. Incluyendo hoy, él siendo presidente a nivel tributario, tiene una importante potestad en este ámbito, con esta constitución. Entonces yo creo que no debería ser un freno. En todo caso, el gobierno desde ya debe prever, en caso que haya el rechazo, que no va a ser un impedimento el 4 de septiembre en función de sus resultados. Y yo creo que sí están las condiciones para que haya un espacio, a pesar que gane el rechazo, para establecer reforma en Chile, porque yo creo que hoy en día eso crea una cierta unanimidad, que hay que cambiar algunas cosas en nuestro país. Ok, Cristian, bueno, vamos a tener tiempo, ¿cierto?, para seguir conversando los próximos días, algunos aspectos más específicos ya, y una vez que empiecen las bajadas, tal como tú señalas, ¿cierto?, cada uno de los ministros empieza a dar luces de lo que realmente quieren hacer, y qué tiempo, en fin, y qué recursos, digamos, involucran toda esta reforma. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Muy bien. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el doctor en Ciencia Política, Cristian Zamora.